¿Habrá terminado la votación en el Sí, Senado? terminó, lo destituyeron. ¿A quién? Al juez, Pues, po. sí, ¿A Muñoz? sí, Sí. se aprobaron No, las dos acusaciones. pero Acusación. qué escándalo más grande, oye. Sí, Realmente es una cosa, pero grotesca, ¿no? sí. Y fíjate 27 y que 26 votos. Es una... Bianchi votó en contra, o sea, a favor de la destitución. ¿Quién? ¿Quién? Bianchi. Bien, que No, y sí. también este otro que fue demócrata cristiano, ¿cómo se llama? Que tiene fortuna en el sur. Y son toda la familia diputados. Ay, ¿cómo se llama? Iván, No, no, este que fue demócrata cristiano y se retiró y hoy día es de demócratas, creo, no sé. Ay, se me fue de apellido medio francés, si no me equivoco. bueno, El, estamos creo, en este sí, momento en dale, dale. vivo y vamos a iniciar la transmisión de I+6 Senda con una noticia indignante. Y es que el Senado acaba de aprobar la destitución del juez Muñoz, también la de Ángela Vivanco, que ya la habían sacado de la propia corte, digamos, pero lo del juez Muñoz es una cosa escandalosa y anticonstitucional porque lo han destituido por, digamos, sus fallos, pues, porque no les gustan sus fallos, y como una manera de empatar, digamos, con la escandalosa eh, actuación de Vivanco. Ahora, Una desde acá queremos mandarle desde Senda toda nuestra solidaridad al juez Muñoz. Es probablemente la figura más importante del Poder Judicial a lo largo de la transición y de la nueva estructura del Poder Judicial que surgió y ha sido un verdadero sostén del sistema democrático que ha surgido de la transición. Y su destitución hunde aún más en el descrédito el, al sistema político democrático en su conjunto. Entonces es una cuestión gravísima la salida del juez Muñoz. Es un juez extraordinariamente honesto, extraordinariamente brillante. Por ejemplo, yo quiero dar un testimonio como miembro de la comisión Engel, que se llamó, que era justamente para, a raíz de los malas prácticas y cohechos, etcétera, se creó esta comisión para ver cómo se podía, digamos, fortalecer el sistema democrático. Pues bien, eh, desfilaron ante la Comisión Engel prácticamente todas las instituciones importantes del país, en todos los ámbitos, desde luego todos los poderes del Estado y también las principales organizaciones sociales, de trabajadores, de empresarios, en fin, esto fue a lo largo de todo el país también un trabajo bastante largo. Y por lo tanto, la comisión tuvo la posibilidad de recibir la opinión fundada de todo el país para mejorar el sistema democrático. Ahora, de todas esas presentaciones hubo una que sin duda se ubicó en un nivel diferente, es un nivel superior, un nivel extraordinario de profundidad, de contundencia. Y esa fue precisamente la del presidente de la Corte Suprema, que era el juez Muñoz. Así que yo le quiero decir, digamos, a nombre, yo creo, de todos los que estamos acá, que solidarizamos con él, que esto es una infamia lo que se ha cometido con él en el Senado. Y hay que decir también que en la Cámara de Diputados la aprobación de la acusación contra los dos jueces, digamos, que fue una maniobra politiquera de la derecha para compensar una con otra, también fue aprobada. Y ahí las autoridades de la Cámara de Diputados tienen responsabilidad. Entonces es una cuestión muy grave. Bueno, hecha esta triste introducción, pasamos al I+6 Senda del mes de octubre del año
2024. Estoy aquí viendo dónde está. Senda se complace en presentar sus índices mensuales de actividad económica interna correspondientes a octubre, actualizados con las contribuciones previsionales de agosto de 2024, recién publicadas por la Superintendencia de Pensiones. Las cotizaciones, constituyen un censo de las nóminas de pago de todas las empresas y personas empleadoras del país. Son cerca de 7 millones de nóminas de pago que se revisan todos los meses. Y ciertamente es el más potente, digamos, indicador del empleo. ¿Qué es lo que indican estas cotizaciones? Comprueban que el promedio móvil de contribuciones previsionales al día, es decir, por remuneraciones devengadas en el mes precedente, las que constituyen cerca del 90% del total, cayó en 3,9 mil, en 4.000 ocupaciones en agosto de 2024 respecto de la misma medida del mes anterior. Se completan así 19 caídas mensuales consecutivas de este indicador, el que acumula 89.000 ocupaciones perdidas en los últimos 12 meses y 150.000 desde enero de 2023, mes en que se iniciaron estas caídas. Yo me voy a permitir eh, mostrar a ustedes esta evolución. Creo que puede ser de interés. Si me permiten compartirles la pantalla con el gráfico correspondiente. Ahí tienen ustedes esta evolución. Veo, me parece que están, ven el gráfico con claridad, ¿no? Sí, Este gráfico muestra mes a mes está actualizado desde el 2016 y muestra mes a mes la evolución de las cotizaciones por remuneraciones devengadas el mes precedente, es decir, las que están al día. En el caso de agosto, por ejemplo, muestran las cotizaciones del mes de agosto de este año, que fueron 5.936.000, o sea, casi 6 millones de cotizaciones al día. Ahora, esta es la evolución de las cotizaciones al día. Esta es la de las cotizaciones del mes, probablemente tal. Ustedes se dan cuenta que siempre hay una variación fuerte en algunos meses, por enero, que refleja las cotizaciones de diciembre, es siempre el mes con más empleo, por lo tanto siempre suben. Ahí, acá, en fin. Y junto con este indicador del número de cotizaciones totales, que es esta línea amarilla que estoy marcando ahí, se presenta también en el gráfico el promedio móvil de estas cotizaciones en 12 meses y que va variando todos los meses. Ahora, este promedio móvil es el mejor indicador del empleo que hay en Chile. No hay ningún otro que se le asemeje. Porque, como digo, es el resultado de analizar, digamos, 7 millones, no es una encuesta esto, sino que es un censo de todos los empleadores que contratan a una persona, le pagan una remuneración y eso queda registrado acá. Todas las empresas hacen lo mismo a lo largo de todo Chile. Ahora, ustedes se dan cuenta cuál es la evolución de esta medida a lo largo de desde antes del COVID hasta ahora.
Ustedes se dan cuenta que antes del COVID, este indicador llegó a 5 millones, de 5.800.000 empleos con cotizaciones al día. Este momento de aquí, ¿no es cierto? En marzo del año 2020. Cayó muy fuertemente hasta abril del 2021, que esto es el COVID, una caída muy, muy fuerte, y se recupera y supera los 6 millones eh, de empleos con cotizaciones al día, y llega a un máximo en febrero del año eh, aquí, en enero del 2023, con 6.123.000 ocupaciones con cotizaciones al día. Y desde ese momento hasta ahora ha caído todos los meses este promedio y ha perdido, digamos, 150.000 empleos desde aquí hasta acá. Ahora, estas barras son qué pasa con las cotizaciones del mes, es la barra azulita que está aquí, chica. Ustedes se dan cuenta que a partir de enero de este mes, digamos, empieza una caída sistemática y cae, hay barritas azules todos los meses. 19 meses seguidos de caída en el empleo. Aquí está en el promedio total y aquí muestra cuánto cayó cada mes. Por ejemplo, este mes cayó, no sé, 14.000 empleos. Y en el mes actual cayó 4.000, que esta barrita es chiquitita, 3.908. Y las barras moradas son lo que la pérdida en 12 meses. Ustedes se dan cuenta que en 12 meses se ha mantenido perdiendo, prácticamente acumulando 100.000 empleos en 12 meses. Y si uno toma todas las barritas y las suma desde enero hasta acá, son 150.000 empleos perdidos. ¿Qué es la diferencia entre este punto y este punto? Ahora, esto indica, esta es la recesión más larga que hay en registro, con este registro. Tenemos esta serie desde el año 1995, más o menos. Les voy a mostrar los cuadros. No sé si se ve bien ahí la pantalla. Sí, se ve bien. Escúchenme. Este es el que estábamos viendo. Y aquí está la serie completa desde 1995 hasta ahora. Ahora, estas series son los cotizantes totales, ¿ah? Que incluyen los que están al día, más los de meses anteriores y más las honorarios anualizados, que son en total, suman todas estas cosas como 1 millón más aproximadamente. Ahora, y este gráfico muestra la evolución de los cotizantes totales, digamos, en los últimos 30 años, digamos, em, de hombres acá arriba y de mujeres acá abajo, expresados como proporción de la población mayor de 16 años. Que este es el indicador que se usa en Estados Unidos, por ejemplo, para eh, mostrar la evolución de este mismo empleo. Allá. Bueno, y ustedes se dan cuenta que hay unas barritas blancas de vez en cuando en varios momentos. Aquí, por ejemplo, hay barritas blancas en el fondo del gráfico, y esas barritas blancas
indican que cayó esta medida, este promedio móvil que les comento, cayó en relación al mes anterior. Y si ustedes se dan cuenta, el periodo más largo con barritas blancas es precisamente el que estamos viviendo. Es mucho mayor que el COVID. Estos son meses en que el empleo cayó. Aquí llevamos 19 meses cayendo. Con el COVID cayeron bastante menos. Esta es la crisis subprime. Esta crisis de aquí, ustedes se dan cuenta que afectó muy poco en términos de empleo aquí en Chile. Y esta otra es la crisis que va del inicio de siglo, digamos, que es otra de las más largas, que, digamos, empezó en realidad el 2008 y siguió cayendo hasta el 2010, más o menos. Era la más larga hasta ahora esta caída, a fines del gobierno de Frey. Bueno, y esta ha sido superada en términos de longitud de caída por la que estamos viviendo ahora. Entonces, ustedes se dan cuenta que es una situación gravísima. Ahora, todas las recesiones anteriores, todas estas barritas blancas, digamos que se ven antes, habían sido provocadas por crisis internacionales, qué sé yo, el COVID, la crisis subprime, la crisis, digamos, de inicio del siglo, etcétera, etcétera, etcétera. La crisis asiática, en fin. En cambio, esta de ahora es provocada exclusivamente por la política restrictiva del Banco Central Monetaria y del Estado, del gobierno, del ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. O sea, una crisis inducida. Ahora, es una crisis inducida explícitamente. Un expresidente del Banco Central dijo que para frenar la inflación había que frenar la economía a palos. Ahora, fíjense ustedes cuál fue la evolución de la economía. O sea, esta recuperación que hubo en el 2000, esto aquí en enero, en marzo del 2021, digamos, hasta enero del 2023, digamos, la recuperación fue realmente muy, muy rápida, muy fuerte, y se llegó al máximo de empleo justamente después de esto. Y en esto tiene que ver la política expansiva principalmente del Estado durante el gobierno de Piñera y a raíz del COVID, digamos, y especialmente durante el gobierno de Piñera. Ahora, eso fue una medida muy acertada y la medida reactivadora más importante que se tomó en ese tiempo fueron los retiros, porque los retiros, digamos, fueron el equivalente a la mitad de la masa salarial de un año completo. Entonces fue un estímulo realmente muy fuerte. Y junto a esto se tomaron otras medidas de reactivación que fueron muy efectivas en realidad. Fue alabado esta rápida recuperación de la economía chilena, fue alabada por los organismos internacionales, por el Fondo Monetario principalmente. Entonces, la responsabilidad que tienen en esta caída larguísima las autoridades económicas es muy grande. Es una cuestión, digamos, que nosotros venimos apuntando mes a mes para denunciarlo en realidad. Ese es el primer dato de IMASEI, que es un dato, digamos, exclusivo prácticamente de IMASEI, esta serie. Ahora, eh, también constata Senda en esta presentación importantes pérdidas en los valores de la cuota y fondo AFP que publica diariamente la Superintendencia de Pensiones. Durante la presente década, las pérdidas de cuota y fondo, es decir, de los años 20, desde el 2021 en realidad hasta ahora, las pérdidas de la cuota y el fondo publicados diariamente por la Superintendencia de Pensiones, originadas
en la fuerte depreciación del peso respecto del dólar y de este respecto del oro, $1.000 hoy día no alcanzan a comprar 0,4 onzas de oro, que es el mínimo histórico del oro, del dólar, perdón. Sumadas a caídas en los activos financieros nacionales e internacionales, han contraído el valor real de la cuota, del fondo y de sus ganancias brutas al nivel que tenían una década y media atrás. Es decir, las ganancias acumuladas por el fondo, por ejemplo, desde que se creó en 1981 hasta enero del 2021, que fue el punto máximo de ganancias, digamos, eh, ese es esa medida. Bueno, esa medida se ha reducido, digamos, de tal manera que el nivel actual de ganancias brutas es aproximadamente 100.000 millones de dólares. Esas ganancias brutas son las mismas que había alcanzado el sistema, digamos, a fines de, antes de la crisis subprime. Vamos a mostrar esto en un gráfico que está en Senda, y están todos estos gráficos interactivos en el sitio de Senda. Perdonen que los aburra con esto, debería haber estado mejor preparado en la presentación, pero me parece que el gráfico es interesante para que ustedes lo vean. Miren, este es el gráfico que les quería mostrar. Esta es la variación del fondo AFP, actualizado diariamente, por lo demás en IMA6, en el sitio Senda. Esta es la variación del fondo por variación de cuota, bruta y neta. Bueno, la variación bruta, es decir, las ganancias brutas del fondo, es la línea roja, acumuladas desde 1981. Ahora, ustedes se encuentran que durante todo la primera década del fondo, el fondo era muy chiquitito y por lo tanto las ganancias brutas que generó fueron muy bajitas. La rentabilidad fue alta en algún periodo, pero como el fondo era chiquitito, las ganancias eran pequeñas y hubo pérdidas también en ese periodo. Ahora, empezó a tener un crecimiento a fines de la década del 80, o sea, con los años 90. En los años 90 tuvo una subida bastante significativa que siguió, digamos, tuvo una caída en los primeros años, a partir de los años 90, y llegó un máximo aquí en 1997. Las ganancias acumuladas llegaron ahí a poco menos de $50.000, de $40.000, de millones de dólares de hoy. Y ahí vino la crisis asiática. Y la crisis asiática contrajo las ganancias brutas acumuladas, o sea, generó pérdidas brutales. Y se extendieron a lo largo de un periodo bastante largo. Se extendieron, fíjense ustedes, hasta el año 2002. O sea, se extendieron 98, perdón, 98, 99, 2000, 2001 y 2002. En todo ese periodo, las ganancias brutas se contrajeron. Es decir, perdió decenas de miles de millones de dólares el fondo en ese periodo. Y después vino el gran boom, digamos, desde el año 2003 hasta el, eh, el año 2008. Este es el gran periodo de crecimiento de las ganancias, digamos, muy fuertes del fondo. Esto es la ganancia en dólares, digamos. Y llegó a aproximadamente a 120.000 millones de dólares justo antes de que se cayera en la crisis subprime, que es esta. Ahí cayeron a la mitad más o menos las ganancias brutas acumuladas, fue una pérdida brutal. Ahora, sin embargo,
eh, ustedes se dan cuenta que más o menos de 120.000 millones de dólares cayó, digamos, a 50.000. O sea, perdió como 50, 60.000 millones de dólares las ganancias brutas acumuladas por el fondo desde sus inicios hasta este punto. Bueno, y después el fondo se recuperó muy rápidamente y en el año 2010, a fines eh, de primera década de este siglo, estaba en este nivel que es aproximadamente 130.000 millones, 140.000 millones de dólares, digamos, y cayó nuevamente muy fuerte acá y se recuperó hasta llegar a un máximo en el año 2021, que es el punto más alto que ha tenido las ganancias acumuladas. Como ustedes se dan cuenta, es como una montaña rusa. Esto sube, baja, son muy volátiles. Esta es la crisis, ¿cómo se llama? COVID, por ejemplo, es esta caída de acá. Bueno, pero la crisis COVID fue muy corta, fue muy fuerte la caída, pero fue muy corta y se recuperó rápidamente y el máximo lo alcanzó en enero del 2021, que es este punto de aquí. Y ahí las ganancias brutas acumuladas eran del orden de 180.000 más o menos millones de dólares. Entonces, 150.000 es ahí, esto, aproximadamente 180.000. Estos son dólares de hoy. Bueno, desde ese momento hasta octubre del 2022, que es este punto de aquí, perdió 80.000 millones de dólares el fondo. Las ganancias brutas cayeron en 80.000 millones de dólares. Las ganancias brutas acumuladas. Esto está calculado diariamente en lo que gana el fondo por variación de cuota. Es decir, la cuota, por ejemplo, del fondo gana 1% en el día, ese 1% se multiplica por el valor que tenía el día anterior y da el valor del fondo ahora. Bueno, y vean ustedes, digamos, la caída brutal. Esta caída es la más fuerte desde enero del 2021 hasta acá, es más fuerte en dólares. Se perdió más dinero aquí que en la crisis subprime. ¿Por qué? Porque el fondo era más alto acá. Entonces, si bien la caída porcentual fue más grande acá, la caída, digamos, en plata, la pérdida en plata fue más fuerte acá. Ahora, y lo que es más, esta caída de aquí tiene que ver con el alza de las tasas de interés, básicamente. Y eso hace que las pérdidas principales estuvieran en el fondo E y en el fondo D, que son los más, digamos, los que están invertidos en renta fija, por decirlo así, que al subir la tasa de interés se achica, ¿no es cierto?, el fondo, el tamaño de ese fondo, porque hay que actualizarlo con una tasa de interés más alta. Bueno, entonces las pérdidas fueron brutales. Esto no tiene nada que ver con los retiros, porque esto es ganancia del fondo acumulada. La ganancia acumulada del fondo se redujo en 80.000 millones de dólares, que es el doble de los retiros. Entonces, las AFP, por ejemplo, acaban de publicar ahora, esta semana, una mentira más descarada, ¿no es cierto? En que dicen que por los retiros, salió en primera página del Mercurio, por los retiros, ¿no es cierto? Las ganancias del fondo se habían deteriorado o el fondo había achicado. Bueno, ven ustedes lo que han perdido en dinero y principalmente lo del fondo E, que son los que afectan el cálculo de las pensiones, el que más afecta el cálculo de las pensiones, la caída fue brutal. Entonces, la caída de la parte autofinanciada de las pensiones, que ha sido muy fuerte, digamos, como lo vamos a ver en detalle, fue causada principalmente por este derrumbe. Y fíjense lo que ha pasado, el mes de octubre le viene mal al fondo de pensiones, parece. La gran caída acá de la crisis subprime fue en octubre, ¿no es cierto? Bueno, vean ustedes lo que pasó en octubre del 2022. Fue el punto más bajo, o sea, la caída más fuerte. Pero se recuperó, las ganancias se recuperaron, pero volvieron a caer. Pues y en octubre del 2023, que es el año recién pasado, en octubre del 2023, nuevamente las ganancias
estaban a 80.000 millones de dólares más reducidas que la que estaban en enero del 2021. Fíjense ustedes, de ahí hasta acá. Y eso, o sea, en octubre del 2022 y en octubre del 2023, el fondo llegó a perder, digamos, 80.000 millones de dólares. Y se ha recuperado desde ese momento. Y en este momento las ganancias están en el último mes, están en algo así como 218.000, perdón, 118.000 millones de dólares. Pero si ustedes se dan cuenta, este punto es más bajo que este. O sea, las ganancias brutas acumuladas por el fondo al mes de hoy día, digamos, son más bajas que las que había acumuladas en el 2008, antes de la crisis subprime. O sea, en otras palabras, entre este punto, entre el 2008 y ahora, el fondo no ha ganado nada, no ha ganado un peso. Vean ustedes la línea esta. Esto está expresado en dólares. Hay otro gráfico que está expresado en UF, calculado en UF, que expresa alguna ganancia. Pero la pérdida, digamos, del fondo, la depreciación del peso en este periodo es muy, muy fuerte. Ahora, el valor de la cuota, que también es importante, ¿no es cierto?, para ver este elemento, aparece aquí eh, medida en oro. Es decir, ya no medida en dólares, sino que medida en oro. Y fíjense ustedes cómo ha evolucionado la cuota del fondo AFP, que es la línea amarilla esta que está ahí, y está medido junto con Wall Street, está medido junto con los mercados emergentes, que es esta línea amarilla de aquí, y junto con Chile, que es la bolsa chilena, que es esta de acá. Y ven ustedes cómo es la evolución de los mercados financieros realmente, po. Es decir, tiene ustedes el crecimiento, este es el fondo de la crisis, digamos, secular anterior, que fue justo cuando se crearon las AFP. Por eso las AFP alardean de una rentabilidad tan alta como el 7% anual, porque se crearon en el punto más bajo del ciclo secular anterior. Se crearon aquí. Bueno, pero desde ese punto, digamos, creció Wall Street, que en realidad no es Wall Street esto, sino que es el conjunto de las economías desarrolladas. Es decir, Wall Street, básicamente Estados Unidos, Europa y Japón. Es este gráfico de esta bolsa. Eso es un índice que se llama MSCI World. Ese es esto, MSCI World. Esa es la roja, que es el conjunto de las bolsas de los países desarrollados. Ahora, esta es la evolución de esos índices financieros medidos en oro. Si ustedes se dan cuenta, el ciclo secular queda pero clarísimo que la recuperación del último ciclo del siglo XX, esto de aquí es diciembre de 1999, el fin del siglo XX, y la caída brutal que hubo hasta durante la primera década del siglo XXI, que en realidad, si ustedes se dan cuenta, si bien fueron dos enviones fuertes, es prácticamente en medio en oro cayó, digamos, todo el tiempo los mercados financieros hasta fines de la primera década del siglo presente, hasta el 2011. Y después se ha venido recuperando. Ahora, si ustedes se dan cuenta, los mercados financieros medidos en oro hoy día todavía no están muy lejos de llegar al nivel de principios de siglo. Están mucho más bajos. Tenemos esta misma medida, ¿no es cierto?, hecha no en oro, sino que hecha en dólares. Y también refleja una cantidad parecida, pero un poco más elevado. Bueno, pero el dólar se ha depreciado mucho, especialmente en los últimos 2 años, ha perdido un 20% el dólar. Y el peso se ha depreciado en relación al dólar. Y por lo tanto, la caída más fuerte es en el peso. Y eso se refleja en la bolsa chilena, que está aquí, medida también en oro. Ahora, ustedes se dan cuenta que los mercados emergentes fueron el boom. Este es el conjunto de los mercados emergentes que está determinado por China principalmente, y esto es Chile.
piense, la bolsa chilena fue la que más creció, en parte por el sistema de AFP, y creció brutalmente, digamos, hasta la crisis asiática, que es este punto más o menos, 1997, y desde entonces la bolsa chilena ha caído. Y hoy día se ha juntado, se elevó mucho, se elevó por encima de, de los mercados emergentes y muy lejos por encima de los mercados desarrollados. Fíjese usted la altura que alcanzó la bolsa chilena. Ahora, los mercados emergentes también se elevaron por encima de los mercados desarrollados. Ahora, y sin embargo, la caída de los mercados emergentes, esta es la super burbuja emergente, digamos, y su caída ha sido muy fuerte, especialmente desde el 2018. La bolsa chilena, este es el 2018, la bolsa chilena cayó, digamos, muy, muy fuertemente. La caída por el estallido fue bastante fuerte, digamos, muy, muy fuerte, la de acá. Bueno, y se juntó, digamos, es muy interesante eso, porque ustedes se dan cuenta que los mercados financieros son internacionales, entonces se mueven los dineros de un lado para otro y por lo tanto es muy difícil que se sostenga en un periodo muy largo una distorsión muy grande entre los mercados financieros. Bueno, y así ha ocurrido. Y de esta manera hay una convergencia de todos los mercados financieros a lo que es los mercados desarrollados. Básicamente, ¿qué son el grueso? Y dentro de esto, el mercado norteamericano es el grueso principal. Entonces, esta es otra constatación que a mí me interesaba, digamos, mencionar, que está en IMASEI. Bueno, el, las ganancias brutas acumuladas, como les decía, se han contraído hasta oscilar alrededor de 100.000 millones de dólares. Ahora, eh, pero aquí hay un punto que yo quiero volver al cuadro ese que estaba recién mostrándole, perdónenme, porque quiero mostrarle cuál es el efecto de las comisiones y primas que cobra el sistema AFP. Volvamos a este gráfico. Esto está medido, repito, en dólares. Hay otro que está medido en pesos, en UF, que no es tan fuerte la variación. Pero este es el que realmente vale, porque está medido en dólares corregidos por inflación estadounidense. Este es el gráfico de ganancias brutas, que es lo de arriba, ¿no es cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, hay una segunda línea, que es esa área gris, por decirlo así, y que esa área gris son las comisiones y primas cobradas por el sistema de AFP para administrar este sistema y que se restan en este gráfico de las ganancias brutas, como en cualquier inversión que uno hace, ¿no es cierto? Si uno invierte en un fondo mutuo, por ejemplo, lo que a uno le interesa, digamos, no es solo lo que gana el fondo mutuo, sino que le interesa también lo que le cobra el fondo por la gestión que hace, ¿no es cierto? Un fondo puede ganar mucho dinero, pero resulta que si la comisión que cobra es muy cara, el negocio para usted no le conviene, porque a usted lo que le vale es la ganancia neta, ¿no es cierto? Y la ganancia neta es la ganancia bruta del fondo respectivo, digamos, en este caso del fondo AFP, menos las comisiones que cobran los administradores. Bueno, si ustedes se dan cuenta, la ganancia neta es el área rosada en este gráfico. Y si ustedes se dan cuenta, la ganancia neta durante todo el primer tiempo, la AFP fue cero.
negativo durante la primera década. Ahora, después aquí, en los años 90, qué sé yo, hubo una ganancia neta significativa, pero a partir de la crisis asiática, fíjense ustedes que esta línea pasó para abajo, se hizo negativa. Es decir, las comisiones y primas cobradas por el sistema de FP, acumuladas desde su fundación hasta este momento, hasta cualquier mes de este gráfico, eran mayores que las ganancias brutas. O sea, las ganancias brutas no alcanzaban, cuando este gráfico se hace negativo, ahí, acá, acá, aquí, allí, las ganancias brutas no alcanzan para cubrir las comisiones y primas netas cobradas por los administradores del sistema, que son las AFP, que cobran, digamos, un 1,5% más o menos en promedio de todo este periodo, y por otra parte, las compañías de seguro. Y las compañías de seguro cobran la prima del SIS, que se llama la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia, que es como otro 1,5 más o menos por ciento. O sea, las FP descuentan un 3% más o menos en promedio. En el último mes, por ejemplo, en agosto, descontaron 3,12% de las remuneraciones. Bueno, eso da un monto de dinero muy fuerte. Pero después, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando uno jubila, ¿no es cierto?, el fondo de pensiones lo traslada a las compañías de seguro, pero a la propiedad de las compañías de seguro. O sea, cuando usted jubila, se acabó su fondo. Su fondo ya no es suyo, sino que se lo pasa a la compañía de seguro. Y la compañía de seguro se compromete, ¿no es cierto?, a devolverle a usted ese dinero en cuotas fijas, que es una renta vitalicia hasta que usted fallezca. Muy bien. Pero lo que mide las ganancias, las primas netas, las primas brutas de las compañías de seguro, es el total de lo que se le traspasa. Y el total de lo que se le traspasa es, digamos, el 50% de las cotizaciones. O sea, la mitad de las cotizaciones, digamos, se va a las compañías de seguro. Fíjense, aquí está el gráfico, digamos, de ganancia bruta y ganancia neta del fondo. La ganancia bruta, la verdad, es en este momento en dólares 116.000 millones de dólares. La ganancia bruta hasta agosto, acumulada desde 1981 hasta agosto. La ganancia bruta del fondo, calculada diariamente y mensualmente, suma 116.000 millones de dólares de hoy. Esto hasta agosto, que es la fecha de estima 6. Bueno, y resulta que las comisiones y primas netas cobradas por el sistema FP suman 95.000 millones de dólares en ese periodo. Digamos. Y es por eso que la ganancia neta en este momento se reduce a ese, digamos, tramito de ahí, por decirlo así. Y como es muy variable la ganancia bruta, la ganancia neta es mucho más variable todavía, porque en realidad lo que crece constantemente son las comisiones y primas. Eso crece todos los meses. Gane o pierde el fondo, las comisiones y primas netas, digamos, crecen todo el tiempo. Este es el flujo de caja, por decirlo así, que le llega a los afiliados y el fisco. El resto es de propiedad de las compañías de seguro. Claro, hay un activo que es muy importante, que se toma en cuenta al momento de calcular la tasa interna de retorno, ¿no es cierto? Y es cuál es el valor presente de esas rentas vitalicias que adeudan estas compañías, y que es un valor significativo. Pero, digamos, el flujo de caja neto es este que está puesto en este gráfico. O sea, la ganancia bruta del fondo se la llevan casi completa las comisiones y primas netas de el dinero pasa, digamos, a las compañías de seguro y a las AFP la mayor parte. Y en muchas ocasiones, digamos, la ganancia neta es negativa, así calculada a partir del flujo de caja, como corresponde hacerlo en estos casos. Bueno, esa es la primera constatación, ¿no es cierto?, del IMA 6 de
de ahora. Ahora, la siguiente constatación es que hubo una alza de salarios reales que ha compensado la sucesiva caída en el empleo experimentada desde enero del 2023. Eso es una constatación muy importante y hay que tomarla en cuenta. Es decir, decíamos que desde enero del 2023 los empleos han caído en más o menos 150.000 empleos se han perdido. Sin embargo, las remuneraciones reales han seguido subiendo. Ahora, y eso es importante porque hace que la masa de remuneraciones, o sea, el total de remuneraciones pagadas, haya crecido a pesar de la caída del empleo. Ahora, eh, eso es una cuestión muy importante. Pero claro, al subir la masa de remuneraciones, es decir, el promedio de remuneraciones multiplicado por el número de cotizantes, al subir esa masa de remuneraciones, esta masa de remuneraciones es más o menos un tercio del PIB. Son más o menos, en el último mes, en agosto, fueron algo así como 104.000 o 108.000 millones de dólares. La masa de remuneraciones de 12 meses a agosto. Bueno, y esa masa ha crecido. Pero como las AFP descuentan una comisión de la masa de remuneraciones, a pesar de la caída del empleo, la recaudación de cotizaciones ha seguido subiendo. Entonces, a pesar de la caída del empleo, a pesar de la recesión que tenemos desde hace 19 meses, digamos, las comisiones que cobran, o sea, los descuentos que van a las AFP y al mercado de capitales, han crecido, digamos, porque la masa de remuneraciones felizmente se ha sostenido. Y debido a que las remuneraciones promedio han crecido más que la inflación en este periodo. Ahora, las cotizaciones, entre paréntesis, que han recaudado las AFP suman desde 1981 hasta agosto de este año 290.000 millones de dólares. Ahora, eso equivale más o menos al 80% de lo que es el Producto Interno Bruto del 2023 y incluyen 13.800 millones de dólares en los últimos 12 meses, que equivalen a un quinto, el 19,3% de la recaudación tributaria total del fisco y a un 4,4% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que las AFP le descuentan a los salarios. O sea, lo que le descuentan a los salarios, las AFP, y que pasa, digamos, a la AFP misma y a las compañías de seguro especialmente y al mercado de capitales, toda esa masa es el 84% de las cotizaciones. Ahora, y esto, por supuesto, es mucho más que las reformas tributarias que han estado planteando, etcétera. Porque ustedes se dan cuenta que por ejemplo, las cotizaciones descontadas por el sistema de FP y pasadas al ahorro forzoso suman 13.800 millones en los últimos 12 meses, y eso equivale a un quinto de la recaudación tributaria total del fisco en ese periodo. O sea, si se termina el sistema de FP, la recaudación del fisco aumentaría en un quinto. Aumentaría en 13.000 millones de dólares por año, 13.800 millones de dólares por año. Y si se destinan directamente a pagar pensiones, esos 13.800 millones de dólares permite financiar más de 2 veces el costo total de las pensiones pagadas por el sistema de FP en su conjunto, sin subsidio fiscal alguno.
y sin subir la tasa de cotización actual. O sea, la recaudación de cotizaciones duplica el dinero recaudado por las AFP, duplica todos los meses, todos los años, el monto pagado por el sistema de AFP en pensiones. Ahora, y de esa recaudación equivale a un quinto del ingreso fiscal. Esto antes iba al fisco, ¿no es cierto? Y si se acaba el sistema de AFP, volvería al fisco. Y eso significa que, digamos, la recaudación del fisco aumentaría en un quinto, pues, en todo este monto. Y ese dinero alcanzaría, si se destina a pagar pensiones sobre la mancha, como hacen todos los países, las contribuciones totales permiten financiar más de 2 veces el costo total de las pensiones. Es decir, permite duplicar su monto, sin subsidio fiscal alguno y sin subir la tasa de cotización. ¿Y qué es lo que está haciendo el proyecto que hoy día está en el Parlamento? Que sube la tasa de cotización brutalmente, la sube en 6 puntos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese dinero? El 84% de las mismas es desviado a pagar comisiones y primas netas cobradas por los gestores y al ahorro forzoso, y el resto al ahorro forzoso en el mercado de capitales. Ahora, esta gigantesca, regresiva y, como dice, como la calificó la OCDE en su reciente informe tributario, la calificó de atípica transferencia forzosa al sector privado y dijo que era la deformación más grande que tenía el sistema tributario chileno, porque en todos los demás países la recaudación de cotizaciones se suma a los impuestos, es parte del sistema tributario. Bueno, en Chile va para otro lado, pero cuando se alude a la carga tributaria en Chile, ahí se acuerdan de que efectivamente hay que tomarla en cuenta. Entonces, este quinto hay que agregarlo a la carga tributaria en Chile. Y si se agrega este quinto a la carga tributaria en Chile, la recaudación fiscal sería más o menos del orden del 25% del PIB, parecida a la que hay en un país del nivel de desarrollo que tiene Chile. Es decir, efectivamente esta transferencia forzosa al sector privado de conciliaciones es una distorsión gigantesca del sistema tributario y es brutalmente regresiva, puesto que son salarios que se le entregan a los empresarios para que financien sus negocios, pues, y para que cobren comisiones como las que cobran las AFP. En fin, ahora, eso es la contratación central que hace, digamos, siempre el IMA6, y por lo cual se plantea de que lo que hay que hacer es terminar con este desvío, y que el ahorro forzoso es la causa, el desvío al ahorro forzoso de estas cotizaciones es la causa principal de las bajas, es la causa exclusiva de las bajas pensiones, porque con esta recaudación se podría duplicar el monto de las pensiones sin subsidio alguno, y es la causa principal de el déficit fiscal, como vamos a ver ahora. Ahora, ¿y a quién va esta atípica, rara transferencia forzosa al sector privado, como la califica el reciente informe de la OCDE? Va fundamentalmente, como vamos a ver, a 4 grupos, digamos, nacionales. Va un pequeño grupo de grandes empresarios nacionales y extranjeros que controlan este sistema, especialmente los 4 reconocidos grupos nacionales que controlan el sistema de FP a partir de las compañías de seguro relacionadas con el negocio. Y estas compañías en este mes han recuperado el nivel récord de transferencias netas a su favor al recuperarse del derrumbe del número de pensiones vitalicias que experimentaron en los años precedentes. Y este aumento de las pensiones vitalicias se debe principalmente a la PGU que va a las pensiones vitalicias, porque ha mejorado su nivel. Y por lo tanto, nuevamente se empezó a jubilar más gente y cada vez que se jubila una persona, el fondo completo se transfiere a la propiedad de las compañías de seguro. ¿Y quién controla las compañías de seguro? Estos 4 grupos. Y ellos reciben la mitad de todo el flujo que le llega a las compañías de seguro. Se han hecho multimillonarios en dólares. Ahora,
¿Qué es lo que hacen las compañías de seguro? Con menos de la mitad del enorme flujo de primas brutas que reciben, digamos, ellos pagan todas las pensiones que adeudan. Y el resto queda, digamos, en ganancia neta para ellos, excedente neto para ellos. Ahora, eh, ya mencionamos que esto parte lo registran ellos como reservas técnicas para que adeudan, digamos, por lo tanto no la ponen como ganancia, pero la plata es de ellos y la usan para sus negocios. Ahora, solo menos de un sexto de las contribuciones previsionales recaudadas fue destinado a financiar el modesto aporte del sistema de AFP a las pensiones de las personas afiliadas a este sistema. 2/3 fueron financiadas por subsidios monetarios directos, por bonos de reconocimiento y PGU del fisco. Estos nuevamente crecieron cerca de un 11% hasta alcanzar 4.000 millones de dólares en los últimos 12 meses, cubriendo el 65,1% del costo total de las pensiones AFP en ese periodo. ¿Y cuánto suman las pensiones AFP? Más o menos 6.400 millones de dólares. ¿Y cuánto suma la recaudación, como vimos antes, de cotizaciones? 13.800 millones de dólares. El doble, más del doble. Bueno, pero resulta que el costo de las pensiones de estos 6.400 millones de dólares que cuestan las pensiones, estos son cifras reales, en los últimos 12 meses hasta agosto, están actualizadas. Bueno, resulta que el 65,1% fueron financiados por PGU y por bonos de reconocimiento. Ahora, es un subsidio fiscal. Y suma, ¿cuánto suma el subsidio fiscal? 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares para financiar las pensiones de AFP. Ahora, si a estos subsidios el gasto fiscal se suma, el gasto fiscal en pensiones públicas, el gasto previsional del Estado absorbe más de un quinto, el 22,8% de los últimos 12 meses, del gasto fiscal total y cubre cerca del 88% del gasto nacional en pensiones. Ustedes se dan cuenta lo que estamos diciendo, o sea que todo este sistema realmente es una mentira de pe a pa, porque se justificó con el hecho de que iba a disminuir el gasto público. Y resulta que han transcurrido 4 décadas, 43 años, más de 43 años desde que se creó el sistema, y resulta que el gasto fiscal aumenta todos los años y absorbe más de un quinto del gasto total, mucho más que el gasto en educación, mucho más que, digamos, el gasto en cualquier cosa. Es en salud, mucho más que el gasto en salud. Es decir, el gasto más importante es en pensiones. Gasto fiscal, que se suponía que iba a disminuir con el sistema de FP. Y mientras tanto, los ingresos fiscales se le disminuyen también en un quinto. ¿Y eso quién se lo llevan? Los grandes grupos económicos que controlan este sistema, principalmente. Entonces, en eso consiste el sistema, pues, en, digamos, echarle mano a una parte de los ingresos fiscales, nada menos que las contribuciones de los trabajadores, y traspasarla desde el fisco que las recibía antes y que las gastaba sobre la marcha en pagar pensiones, y le sobraba un tercio en 1981. Bueno, y eso se desvía a financiar a estos grupos económicos que se han hecho multimillonarios en dólares. Entonces, eso es, por eso es un abuso tan gigantesco esta cuestión. Y además que el terminar con él resuelve este abuso, porque le están metiendo la mano, ¿no es cierto?, en el bolsillo a los trabajadores para financiar sus empresas. El fondo de pensiones y las reservas técnicas de las compañías de seguro financia el 70% de todos los créditos de todas las empresas que operan en Chile, 70% según el Banco Central. Financia un quinto, o sea, un quinto más o menos del capital bursátil de estas empresas en la bolsa chilena y de las principales de ellas, y financia alrededor de un 10% de todos los créditos que paga, que hace la banca. Y todo eso
digamos, se saca ¿de qué? De los salarios, pues. Y mientras tanto, ¿quién paga las pensiones? El fisco, pues. Ahora, y eso es. Ahora, ustedes se dan cuenta que el gasto fiscal en pensiones es gigantesco, 22,5% del presupuesto, y resulta que los ingresos se le reducen en 20%. Entonces, el costo fiscal que ha tenido es precisamente la suma es lo que se llama el excedente corriente del sistema. ¿Y cuál es el excedente corriente del sistema? Es la suma de lo que se le descuenta a los trabajadores, lo que aportan los trabajadores, estos 13.800 millones de dólares, ¿no es cierto?, que se le descuentan las cotizaciones, más lo que aporta el fisco, que, digamos, son 4.000 millones de dólares al sistema de AFP, estamos hablando, nada más, menos el costo total de las pensiones. Ese excedente corriente neto es la cifra más importante del sistema, porque es la medida del abuso. Ahora, en los últimos 12 meses, el excedente neto sumó 12.000 millones de dólares y por lo tanto suma 1.000 millones de dólares al mes. 1.000 millones de dólares al mes. Ese es el excedente que se les transfiere después de pagar pensiones al sistema de AFP. Así ha venido sucediendo, como decimos, cada mes y cada año de la creación de este sistema en 1981 y a agosto de 2024, el monto de dicho excedente corriente neto aportado por los afiliados y el fisco al sistema de AFP acumula 242.000 millones de dólares, que es una cifra que está en el mismo orden de magnitud del PIB. 242.000 millones de dólares es el excedente neto que se le ha transferido al sistema de AFP después de descontar todas las pensiones que ha pagado el sistema AFP. Ese es el excedente corriente neto. Ahora, ese excedente, 242.000 millones de dólares, cubre con creces el valor total del fondo, que como vimos en agosto eran del orden de 190 y tantos mil millones de dólares, menos de 200.000. Ahora, y la mayor parte de todos los beneficios netos retirados adicionales, incluidos los retiros, ha pagado la mayor parte con este excedente neto. Ahora, este excedente es la mejor medida del déficit fiscal, porque si no existiera el sistema de AFP, y si el fisco hubiera recaudado lo mismo, es decir, que se hubiera descontado los salarios, lo mismo que han descontado, el mismo 13% que han descontado las AFP desde 1981 hasta ahora, y hubiera pagado las mismas pensiones, el excedente neto sería de beneficio fiscal, pues. O sea, en este momento el fisco tendría acumulado 242.000 millones de dólares, mucho más que el fondo de pensiones, pues. Ese es el negocio que ha sido esto. Ahora, para acabar con este gigantesco abuso impuesto en dictadura y agravado en democracia, digamos, no más AFP, el alcalde Daniel Jadwe y Senda ha apoyado eso, han propuesto entregar al pueblo trabajador y la ciudadanía la libre elección de qué hacer con sus contribuciones a la seguridad social, autorizando a todas las personas afiliadas al sistema de AFP a cambiarse voluntariamente al IPS, trasladando sus cotizaciones previsionales pasadas y futuras y a retirar el saldo. Yo quiero decir que Senda está invitado mañana por No Más AFP, por la ANEF, por la CUT, está invitado a Temuco, por No Más AFP, repito, de la región de la Araucanía, por la ANEF, por la CUT, por el sindicato de los trabajadores del INP, que todos ellos y otras organizaciones de la Araucanía han formado un movimiento por pensiones justas y han invitado a Senda a que vaya a tener varias reuniones con ellos
en el día de mañana, en el día de pasado mañana, justamente para revisar estas cifras que estamos viendo en este momento. Yo quiero dejar hasta aquí la presentación, pedirles excusas por el desorden en la presentación de los gráficos. Los teníamos todos preparados, pero al final se nos enredó la cosa. Y bueno, le quiero dar la palabra a nuestros queridos panelistas para que por favor entreguen su opinión al respecto. Empezamos, si quieren, si te parece bien, Álvaro, empezamos con Mario Villanueva y después cierras tú. Bueno, de acuerdo. Mira, bueno, como todos los meses, muy valioso el informe que nos entrega Manuel sobre el IMATEI. Quisiera rescatar tres cuestiones, digamos, todas son valiosas, pero subrayar tres cuestiones de las que has estado planteando. Eh, Uno, esto de que los subsidios del Estado en pensiones siguen subiendo sobre el 10% y que cubren más del 65,1% del costo total de las pensiones pagadas en agosto y en los últimos meses. Esa es una primera cuestión que tú señalabas. Una segunda cuestión, el gasto fiscal destinó un 22% de los ingresos totales a financiar el 88% del gasto nacional en pensiones. 2/3 de lo que pagan las AFP. O sea, Incluidos 2/3. claro, claro. Entonces, digamos, el Estado es el que está pagando más pensiones que las AFP porque estas solo pagan el 12%, a lo cual destinan solo el 16% de lo recaudado mensualmente, ¿no? Subrayar esos datos que tú nos acabas de entregar, pero a lo cual yo quisiera agregar alguna información que apareció este lunes. Digamos, un informe del CIEDES, de la Universidad Católica, apareció en la tercera, donde analiza lo que es el presupuesto fiscal para el 2025. Y sobre el tema de pensiones en particular, señala que 2,4% del PIB se destinará al pilar solidario. 2,4% del PIB para cubrir a 2.355.000 personas, ¿ah? Y el 1% del PIB para financiar las pensiones de las Fuerzas Armadas, que son solo 176.500 personas, ¿ah? O sea, 2,4% del PIB para más de 2.300.000 personas y 1% del PIB para 176.500 personas. Y dice el informe del CIEDES que el gasto per cápita, haciendo el análisis del presupuesto, para las Fuerzas Armadas alcanza a 1.205.000 pesos y para el pilar solidario, tenemos para estos 2.355.000 personas, apenas 216.200 pesos, ¿no? Y lo Exactamente. dice CIEDES, digamos, que es una instancia que no pueden nada, vamos a decir que es un instituto o un centro progresista, para nada, digamos, un centro más bien, yo diría, de la derecha, ahí instalado en la Universidad Católica, y que habitualmente está haciendo análisis sobre esta temática. Entonces eso nos va dando cuenta, digamos, en definitiva, del fracaso de este sistema de capitalización individual. Pero quisiera agregar otro dato, ¿ah? Que apareció ayer, me parece, eh, digamos, y que la derecha, Fontaine y toda esta gente, digamos, se vanaglorian porque es un informe ¿dónde lo tenía anotado por aquí? Eh, bueno, de un instituto internacional, digamos, que analiza el tema de las pensiones y que señala que Chile ocupa el décimo lugar entre los mejores sistemas de pensiones del mundo, ¿no? No sé si lo vieron, digamos, está en el Mercurio del lunes, si mal no recuerdo, ¿no? Eh, y aquí lo tengo, se llama el centro Messer
el Messer y CFA Society, y que habitualmente está publicando estos informes. No es primera vez que lo publican, y siempre que aparece, digamos, la derecha y la AFP aplauden, digamos, porque plantean esto de que sería de los mejores sistemas del mundo, ¿no? Eh, y que ocuparía el 9º lugar en pensiones mínimas y tasas de reemplazo. Pero el mismo informe señala que esto es gracias a la PGU, ¿ah? Claro, No es por, digamos, lo que entregan las AFP, sino gracias a la PGU, y lo reconoce el propio Mercurio. Y con Keynes, digamos, aplaude, digamos, yo lo respondí en Twitter delante, digamos, un Twitter que puso donde hacía esta valoración. Entonces, bueno, lo que vamos viendo es que, digamos, en este Estado subsidiario que instaló la dictadura, bueno, el Estado es el que asume el principal gasto en lo que son las demandas sociales, ¿ah? Y ha desembolsado y desembolsa millones y millones de dólares, de pesos y de dólares, digamos, en financiar estos sistemas que están absolutamente fracasados, porque el sistema de AFP es un sistema fracasado, como lo muestran sus resultados y todas las cifras que tú nos entregas, digamos, y si lo comparamos con las pensiones que recibe la mayoría de la gente, son realmente eh, eh, que dan lástima, digamos, de pensar cómo vive la gente con esas pensiones miserables. Pero, digamos, a raíz de que se cumple este viernes 5 años del estallido social, de la revuelta social, digamos, donde todas estas demandas estuvieron en el centro, digamos, la gente salió a protestar, ¿ah?, contra el modelo neoliberal que ya llevaba 40 años, digamos, y las principales demandas que se levantaban eran pensiones, salud, educación, bueno, vivienda, asamblea constituyente, también era otra de las banderas que estaba ahí en el centro. Pero veamos qué ha pasado en estos 5 años, pues, ¿ya? Desde el estallido hasta ahora. Ya mostramos lo que ha pasado con pensiones, ni un cambio, ni uno, ¿ah? Y el Estado siendo balón de oxígeno del modelo de AFP, entregando los recursos para poder financiarse. Pero también, digamos, en, en, en educación pasa algo similar, pues. Digamos, el Estado, digamos, tuvo que hacerse cargo de financiar la educación de miles y miles de jóvenes, digamos. ¿Y quién se ha beneficiado de eso? La banca, pues. Así como las ISAPRES, perdón, así como las AFP y las compañías de seguros se han financiado, bueno, en este caso ha sido la banca que ha recibido 9.000 millones de dólares, 9.000 millones de dólares, digamos, por los créditos con aval del Estado, donde el Estado ha tenido que hacerse cargo de la deuda. Y el año 2023 se traspasaron a la banca 449.000 millones por compra de créditos, 449.000 millones, con un recargo superior a 110.000 millones de pesos, ¿no? Lo que supone, y esto lo decía la destacada economista Marcela Vera el otro día, supone que se pagó sobreprecio o recarga de 1,46 billones, equivalente a un 25,3%, 4,2 veces más que el 6% que se requería originalmente. Eso es lo que ha pasado en educación, ¿ah? Otra de las grandes demandas, digamos, del estallido. Y por último, digamos, en el tema de la salud, la misma cosa. Acaba, digamos, hubo un fallo de la Corte Suprema, digamos, donde se ordenaba a las ISAPRES devolver a los usuarios todos los cobros excesivos que se le habían hecho, que ascendían a más de 1.570 millones de dólares. 1.570 millones de dólares, ¿eh? Con un fallo, digamos, encabezado, digamos, en toda esta batalla por el juez Muñoz, que acaba de ser destituido hoy día, digamos, a ver, precisamente por eso, por haber sacado un fallo sí, contra las ISAPRE exigiendo la devolución del dinero a la gente. Es la revancha, ¿ah? Es la revancha de la derecha instalada en un parlamento corrupto, digamos, que destituye al juez Muñoz por fallos como este, fallos en relación a los derechos humanos, digamos, que fue uno de los principales defensores de los derechos humanos en la Corte Suprema. Bueno, y eso es lo que estamos viviendo
en nuestro país. Digamos, a 5 años del estallido, nada ha cambiado, nada. Al contrario, todas las problemáticas se han agravado. Incluso el 80%, casi el 80% de los chilenos votaron por nueva constitución en el primer plebiscito. ¿Y qué tenemos? No tenemos nueva constitución. Seguimos con la misma constitución de Pinochet, con la misma constitución eh, de, de, de Pinochet, y se dijo hay que rechazar para reformar. Ni una reforma, ni una. ¿Ya? Entonces estamos peor que antes, peor que antes. ¿Y qué es lo que hace la derecha? Pretende cambiar la historia, simplemente, cambiar la historia. ¿Ya? Digamos, para ellos el estallido no existió, ¿ah? Para ellos los millones que se movilizaron en la calle no existieron, ¿ah? La marcha más grande en la historia de Chile, digamos, ahí en Santiago, y también se replicó en el resto del país, más de 1.200.000 personas, digamos, en la calle. Ahí están las fotos, digamos, pero ellos la ocultan, no aparecen las fotos, digamos, y quieren instalar esto que fue un estallido delictual, ¿ah? El octubrismo, digamos, y no poner para sacar del centro, digamos, la principal demanda de la gente que sigue pendiente. Entonces, bueno, el viernes se cumplen 5 años de este estallido, y lo que se requiere para ir terminando es, bueno, un rol más activo del movimiento social, es lo que hoy día se echa de menos, un rol más activo del movimiento sindical. Digamos. Y lamentablemente tenemos un movimiento sindical arranchado, arrantonado, digamos, ¿ah? Que no quiere. Yo no sé si no tienen voluntad, digamos, o qué es lo que pasa con los actuales dirigentes sindicales, digamos, que no quieren moverse, no quieren salir a denunciar todo lo que está pasando en este país, toda esta corruptela que ya no da para más en este país. Mira, nosotros, Coordinadora No Más AFP, invitamos hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, a todas las principales organizaciones sindicales de este país, a la CUT, su presidente en particular. Personalmente fui a dejarle la carta. A la ANEF, al, al Colegio de Profesores, a la FEMPRUS, a la CONFEDEPRUS, a la CONFUSAM, a una reunión para que nos pusiésemos de acuerdo, digamos, cómo enfrentábamos este momento. Nada más que para eso. Llegó solo el Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y la presidenta de la CONFEDEPRUS. Nos reunimos igual con No Más AFP, ¿ya? Y decidimos enviarle una nueva carta, ahora firmada también por el Colegio de Profesores y la CONFEDEPRO, invitándola a una nueva reunión la semana siguiente. No llegó ninguno, solo los mismos de siempre que estuvimos. No Más AFP, Colegio de Profesores y CONFEDEPRUS. No llegan, no llegan. Digamos, no, digamos, no hay voluntad política de querer efectivamente reunirse para ponernos de acuerdo. Si nosotros no queremos imponer nada, era para conversar por eso. ¿Qué hacemos frente a esta corrupción generalizada que existe en el país, de las instituciones de este país, digamos, que demanda cambio? Y claro, después dicen, ¿por qué la gente no se moviliza? A nosotros nos dicen, ¿por qué No Más AFP no sale? Pero bueno, pero si no hay voluntad, ¿no? Bueno, se requieren cambios profundos. Yo me quedo hasta ahí porque me voy a partir de tu informe, digamos, a hacer el análisis un poco político de lo que hoy día está pasando, pero se requiere, digamos, urgentemente, para que haya un cambio, para que esta corrupción generalizada, digamos, donde la derecha quiere imponer su visión de la sociedad, instalar esta reversión conservadora, digamos, después del estallido, para poder hacerse del gobierno en el corto plazo y aún hacer más difícil la situación para nuestro pueblo, se requiere reaccionar, digamos, y si no hay reacción, bueno, no, lamentablemente nos van a seguir pasando cosas peores. Disculpa que me haya extendido también, pero quería señalar estas cosas a raíz de tu muy buen informe de Climasai de este mes. Muchas gracias, Mario. Uno de los principales dirigentes y fundadores del movimiento No Más AFP, uno de los movimientos de trabajadores más relevantes de las últimas décadas. Muchas gracias por centrar políticamente también el momento, porque estamos celebrando, digámoslo de alguna manera, los 5 años de la irrupción del pueblo en política masiva, que no ha cejado,
porque ha participado en 19 elecciones nacionales, con un nivel de participación gigantesco y con un rechazo a todo. Y eso es lo que dice el pueblo en cada una de sus intervenciones. Y esto hoy día lo reconoce todo el sistema político. Todo el sistema político está conteste, usted está de acuerdo, en que, digamos, la crisis nacional política que estamos viviendo es gigantesca. Y medidas como esta infamia del Senado de destituir al juez Muñoz en el día de hoy la agrava brutalmente. Álvaro Gallego, por favor. Gracias, gracias Manuel. Gracias por tu siempre muy informativo reporte. Y parto por decir que me interpretó mucho lo que acaba de señalar Mario. Creo que él refleja muy bien lo que está ocurriendo, nuestras incapacidades, ¿no? Como gente progresista que tiene, siempre está pensando en el bienestar del pueblo en general, de los trabajadores, del interés general de la ciudadanía. Y vemos con mucha frustración que no se logra avanzar, no se logra coordinar, no se logra tener siquiera conversaciones, como lo que acaba de señalar Mario. Muy preocupante, es muy preocupante. Bueno, eh, quisiera comentarles de una cuestión que ha salido en la prensa, y es este asunto de que la FP Habitat adquirió directamente a Parque Arauco sus instalaciones físicas, que en la prensa le llaman outlet. Los outlet, bueno, básicamente son las instalaciones físicas, ¿no? Y relevar lo que significa esta operación. Se viste esta operación de compra de un activo inmobiliario como una inversión en activos alternativos, y es algo que los tiburones del sistema financiero han estado impulsando fuertemente, han logrado convencer al Banco Central, cosa que no les fue tan difícil, y les han ampliado los márgenes, pero además se ha autorizado esta compra directa de un bien inmobiliario. Y esto es una cuestión que tenemos que eh, analizarla y ver y analizar la seriedad de esto. Me explico. La primera pregunta, que tal vez un poquito técnica, pero partamos por la cosa un poquito técnica, es ¿de qué manera la regulación, bueno, y las propias FP, ¿ah? En este caso Habitat, va a valorizar en el tiempo esta inversión para incorporarla en el cálculo del valor cuota? ¿Cómo? Si el valor cuota se va calculando diariamente sobre la base de los precios de mercado, es decir, sobre los precios que efectivamente se dan en transacciones supuestamente independientes, libres, entre actores informados, ¿verdad? Y competitivamente, en las bolsas de valores, que son los mercados formales, porque los fondos de pensiones solo pueden hacer transacciones para su cartera en mercados formales. Así lo dice el decreto ley 3.500. Pero ¿cuál es el mercado formal donde se transan los activos inmobiliarios? Yo no conozco ninguno. Son transacciones absolutamente aisladas entre partes interesadas, pero sin competencia. Porque esto no fue en un remate, en una licitación, no, fue una negociación directa. Entonces, la primera pregunta ya la hice. ¿Cómo se va a valorizar para efectos del valor cuota esto? ¿Sobre qué base? Porque la superintendencia tiene un mecanismo respecto a aquellas inversiones que no se están transando en el mercado por A, B o C. Entonces ellos usan una cinta que se las proporciona un proveedor que se llama LPA, que es una filial de la red Invial, por si acaso, y sobre la base de eso se extrapolan y se interpolan en tasas, plazos, etcétera, y se llega, en los casos puntuales de aquellos activos que están en la cartera,
que no se están transando diariamente, como podría ser, por decir, la acción del Banco de Chile, la acción de Copec, ¿verdad? Entonces, ahí tienen que inventar una formulita en reemplazo de la realidad del mercado. Pero eso funciona sobre la base de proyecciones de tasa, proyecciones de forward de tasa y una serie de cosas bien sofisticadas financieras. Pero ¿cómo lo van a hacer respecto de estas instalaciones físicas? Que son es un activo único, no hay otro igual. Y entonces, ¿con qué se va a comparar? Bueno, eso no lo ha explicado nadie. Nadie en la prensa especializada no han dicho una palabra al respecto. Y el segundo tema que necesita mayor explicación es, bueno, en esta transacción, ¿quién le asegura a los trabajadores afiliados a los fondos de Habitat que esa fue una transacción justa, a precio justo, y no se pagó de más por esas instalaciones? Porque es bien curioso, porque quien vende es la misma parte que es la que inmediatamente arrienda ahora a el fondo de pensiones, que es el nuevo propietario, le va a arrendar las instalaciones, porque ahí tiene instalado su retail, su supermercado, sus tiendas. O sea, esto es una cuestión donde no hay ninguna posibilidad de que haya un precio justo, porque las mismas partes son las que involucradas definen todo. Bueno, entonces si esto se sigue, digamos, como se ha dicho en la prensa, que esto es una suerte de decisión pionera, ¿no es cierto? Y todos saludan a Habitat. Bueno, y si mañana entonces estos señores ahí de Manhattan empiezan a hacer más transacciones de estas, en la absoluta opacidad con la plata de los trabajadores, y donde no se dice ni siquiera, oiga, fondo de pensión de Habitat pagó tal o cual comisión de corretaje, porque alguien habrá intervenido como corredor en esto, alguien habrá intervenido como tasador. Nada de eso ha sido transparentado en ninguna parte y nadie pregunta tampoco por eso. Bueno, entonces coincido en que esta cosa, como decía antes Mario, esto va cada vez peor. Y los problemas que provocaron el estallido social de hace 5 años siguen ahí instalados, vigentes. Lo han dicho, tal vez no muy directamente, pero con claridad, los premios Nobel, en particular James Robinson, que habló de esto, que Chile tenía un Estado de Derecho con favoritismo. Muy elegante la expresión del premio Nobel, pues. Bueno, y entonces, ¿cuáles son esas cosas en las cuales, que eran las demandas sociales y que no se han corregido o no han visto soluciones? Bueno, lo que hemos visto que está siendo explotado por la derecha. Primero, el asunto de las ISAPRES. Una de las famosas modernizaciones de la dictadura en lo que acaba de señalar Mario como la restauración conservadora, algo así fue lo que dijiste. Y las ISAPRES se fueron por sí solas, solitas, tranquilitas, ellas mismas, al precipicio, y ahí jugó un rol el juez que acaba de instituir en venganza a la derecha, el juez Muñoz, al decir, oiga, devuelvan la plata. Bueno, esa es una de las modernizaciones. La otra modernización, la educación, pues. Se privatizó también la educación, o sea, no solo la salud, también la educación. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, esta red de corrupción, Hermosilla Chadwick, donde nos enteramos que hay una señora que porque presta el rostro, porque es el argumento final, ¿no? Porque ya no era académica ni nada, prestó el rostro para captar estudiantes, se le pagaba a la friolera 17 millones al mes. Llegara o no llegara a su lugar de trabajo, cumpliera o no cumpliera horario alguno. 17 millones. Como si fuera la presidenta del Banco Central, nada menos. Bueno, esa es otra modernización, la de la educación,
que ha fracasado. Y hemos visto cómo ahora este gobierno ha tratado de mejorar en algo la situación a través de la sustitución del CAE por este sistema que ahora se llama FES, que es un avance. Le faltan cosas, pero es un avance. Y la tercera, bueno, sabemos muy bien cuál es, po. La privatización de las pensiones, que si bien, ¿no es cierto?, sus admiradores y defensores declaran que está entre las mejores del mundo, este sistema nuestro, sabemos que es un chiste aquello. Y bueno, son evaluadores que están comprometidos con este sistema. Esa firma Mercer todos los años saca una nota estupenda para el sistema de AFP, pero ellos califican solamente los sistemas de capitalización, y así todos estamos en el número 10. ¿Cómo será que hay otros que son mejores? Pero esas otras de las modernizaciones que han fracasado rotundamente y que deben ser corregidas. Y deben ser corregidas sobre la base de una amplia alianza política de los partidos progresistas y de izquierda con los trabajadores y con las clases medias, que son también grandes perdedoras acá con todas estas modernizaciones, porque son los que pagan la cuenta, ¿verdad? Y lamentablemente lo último que vemos en materia política es que hay algunos que van felices a suscribir un documento que se llama Aprender por Chile, con los mismos derechistas que ahí en ese documento ofrecen reformas sociales, pero que las objetan y las rechazan todas. Lo estamos viendo con la reforma previsional, que no es ninguna maravilla, pero ni siquiera eso. Con ellos mismos va un montón de gente de nuestro sector a firmar un acuerdo contra la violencia, porque se supone que ese estallido social básicamente lo que hacía era proponer un camino violento para llegar a la reforma estructural y a los cambios sociales. Pero los firmantes que están ahí de la derecha son los mismos que nunca, nunca han dejado de admirar la obra de la criminal dictadura de Pinochet, y nunca se han arrepentido de ello, jamás. Nunca han dicho, oye, en realidad sí, bueno, dicen a lo más fue un error, ¿verdad? Fue un error. Bueno, entonces, así como estamos, compañeros, yo nuevamente transmito mi frustración y mi decepción, porque va a ser muy difícil avanzar, y bueno, ojalá que esas organizaciones sindicales que ustedes han estado convocando desde Noma FP finalmente se vengan a reunirse, a compartir las opiniones y buscar salidas sobre la base de la unidad de todas las fuerzas de izquierda, de los trabajadores y de los que aportamos desde otros lugares con la idea de siempre teniendo en vista, perdón, el interés general de los ciudadanos y de los trabajadores. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Álvaro, por tus intervenciones siempre magníficas, punzantes, y que siempre denuncian y nunca dejan de tener una de las cosas más importantes en todas las conversaciones, que es un pelambre. Porque esto que fuera la raíz vial, una filial de la raíz vial, la que hacía estos cálculos, digamos, esa yo no la sabía. No, perdona, Manuel, pero eso existe hace mucho, mucho Claro, tiempo. claro, Fácil 20 años, por que se supuesto. llama LBA, LB corta A, que significa la raíz vial asesoría. Claro. Eso es la LBA. Y ellos son los que están contratados por la Superintendencia de Pensiones de hace mucho tiempo para proveer la famosa cinta, la Bien. cinta de precio. Bueno, muchas gracias, como siempre, por tus intervenciones. También compartimos plenamente el planteamiento que tú has hecho en dos aspectos que queremos mencionarlo. Y el primero de ellos es que tú mencionaste la reforma
digamos, del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, que se llama FES, que reemplaza al CAE. Bueno, y tú dijiste que es un instrumento que le faltan muchas cosas, pero que apunte en la dirección correcta. Bueno, la opinión de Senda es la misma que tú has expresado. Nosotros apoyamos decididamente esta ley presentada por el gobierno. Yo siempre comento que don Luis Corvalán, el secretario general del Partido Comunista, tenía uno de los grandes políticos del siglo XX, porque fue uno de los fundadores de los grandes gestores de la Unidad Popular, que hizo la Revolución Chilena, el cambio más grande que se ha hecho en la historia del país. Bueno, don Luis decía lo siguiente, decía, mire compañero, los proyectos de ley todos tienen cosas buenas y cosas malas. Y usted lo que tiene que ver es qué es lo que pesa más. Las cosas buenas, es decir, agregar aquellas que son favorables a los trabajadores, y las cosas malas, que es aquellas que son contrarias a los trabajadores. Y si las buenas superan las malas, hay que apoyarlos con toda decisión. Y al revés, lo mismo. Entonces, en este caso, en la evaluación que nosotros hacemos de este proyecto y la evaluación que hacen los partidarios de la educación privada es la misma. Es decir, que este proyecto es bueno. Por eso ellos se oponen y nosotros lo apoyamos. Bueno, están presentes también Vladimir Sagredo, que siempre nos acompaña, le vamos a dar la palabra de inmediato, y también otras personas que están participando, y aprovechamos de saludar a Hugo Facio, que está también presente en la sala. Hugo, te mandamos un gran abrazo, digamos, y muchos saludos y mucho gusto de tenerte con nosotros. Bueno, tiene la palabra entonces nuestro compañero Vladimir. Bueno, buenas tardes. Eh, Cuatro cositas así para andar rápido. Una, la primera, saludar al compañero Hugo Facio. Me da gusto, había preguntado por otro lado cómo estaba su salud y me alegro mucho que esté presente, aunque no lo veamos acá, ¿no? Dos, eh, hay algo que no, no podría dejar, dejar pasar por alto, que hoy día, 16 de octubre, se cumplen 51 años del fusilamiento de 15 compañeros en La Serena, allá donde yo era prisionero, prisionero de guerra, ni siquiera prisionero político, sino prisionero de guerra. Eh, no- a lo mejor me voy a extender, a- ojalá que vean y que se sume a un homenaje a los que cayeron, entre ellos el compañero Marcarián, que es los nombres que más me acuerdo, y el músico, ¿no es cierto?, Peñajén. Eh, Eso, y a su familia, y en general a todos los que fuimos prisioneros de guerra y después prisioneros políticos allá en La Serena. Eh, Como tercer punto, compañero, hay un tema que de alguna forma, no sé, sugiero, se está abordando, y es el caso, por ejemplo, de lo que pasa con qué ha pasado con las fundiciones, con Ventana, pues se cerró Ventana y la contaminación sigue igual, ¿no? Bueno, quedaron cesantes, hay todo un lío, ¿no? Después la fundición de Yapaipote, ya en Copiapó. El problema que está ocurriendo en Codelco no es menor, Huachipato, ¿ya? Y hay otros problemas que se están generando en las pesqueras y en toda la industria en general, ¿no? En cuanto a no cumplir las normas que se están dictando, o que son leyes que ya se han dictado incluso en este gobierno, y no, las pesqueras no han cumplido con ninguna, ¿no? Entonces, eh, no sé, en alguna oportunidad es largo abordarla ahora, ¿ya?
pero estamos en una situación ahí muy compleja desde el punto de vista, eh, llamémoslo así, desde el punto de vista de empresa. No se ha creado ninguna empresa nueva que sea relevante, en donde se dé trabajo. De ahí, más aún con el informe que tú das, Manuel, eh, llama más la atención cómo ha ido aumentando la cesantía, y eso sigue aumentando, ¿no? Ya hay hambre en la población, ya hay ollas comunes en algunas partes, ¿ya? Entonces, eh, el tema que estamos pasando es preocupante, y a eso se suma todo esto de bueno, el nombre que le da el pueblo, ¿no es cierto?, es de la corrupción, y se escucha todo eso, pero es la pérdida de confianza en el sentido filosófico y económico, ¿no?, de que hay con respecto a todas las instituciones, e incluso alcanza, ¿no es cierto?, a algunas ciencias como la economía, también la política. Ahí hay tiene su rasgo científico también, está la desconfianza, ¿no? Está instalado en todas partes. Eh, Me atrevo a decir de que de aquí a algunos tiempo más va a aparecer. De hecho, los hechos concretos están, pero no ha salido a la luz, ¿no es cierto? Esto, lo escandaloso que está la práctica de la ingeniería en Chile, ¿ya? Y, y en general eso, eh, eh, creo que estamos en un punto de quiebre que podría terminar en algo mayor que el del 18, que el octubrismo, ¿no? Porque no se ha cumplido con nada. Eh, Desde el punto de vista político, comparto lo que dice Senda y lo que la mayoría dice, bueno, algo se está haciendo en la educación superior, pero desde el punto de vista muy personal, tengo, como siempre, muchas discrepancias, ¿no? Creo que se pudo, o sea, se debió, se debe hacer, y se pudo hacer algo más consistente. Pero bueno, como se dice, bueno, subamos un escalón, aunque después andemos dos para atrás, pero sigamos subiendo. Y eso hay que apoyarlo, no queda otra, ¿ya? Eh, También llama la atención la falta de liderazgo que hay, y yo diría, bueno, en chileno se dice de otra manera, yo lo voy a decir, envergadura que hay de algunos personeros de la derecha, ¿no? Cómo, cómo se han comportado con estos casos los casos audio, lo mismo que están haciendo y acaban de hacer con el juez Muñoz, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un punto de quiebre, pero yo diría eh, espantoso, o sea, vergonzoso por el calificativo que le colocamos, ¿ya? Bueno, eso nomás, compañero. Creo que tenemos que estar muy atentos y seguir en la lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir Sagredo. Muchas gracias también por recordarnos que estamos en el 51 aniversario, por decirlo de alguna manera, o conmemoración, de la criminal Caravana de la Muerte. Y efectivamente, como dices tú, pasó por La Serena justamente hoy día, ¿cierto? Antes había pasado por algunas regiones del sur, y de ahí sigue a Antofagasta, ¿no es cierto? Donde llega el 19, Copiapó, el 19, y a también ahí Copiapó. fallecieron queridos amigos nuestros, digamos, entre los asesinados ahí, y entre ellos las figuras que siempre destacamos nosotros, porque eran muy cercanas a nosotros, eran las de Eugenio Ruiz Tagle y Carlos Berger. Digamos, ambos asesinados el día 19 uno en Calama y otro digamos, en Antofagasta. Y hacemos llegar también nuestra solidaridad y nuestro apoyo, nuestro cariño, digamos, a sus viudas, particularmente a la diputada Carmen Hertz, digamos, que con este caso logró el desafuero de Pinochet. Es justamente el caso de la Caravana de la Muerte.
y también al general Lagos, que permitió un militar correcto, ¿no es cierto?, que permitió que cursara esto, que llevó a uno de los cambios políticos más grandes, digamos, en el año 2001, que fue el desafuero de Pinochet por parte de la Corte Suprema, entre otras cosas. Bueno, muy importante la mención que has hecho, Vladimir. Ahora, así es las cosas. En esas estamos. Mira, nosotros somos viejos, ¿no es cierto? Y somos veteranos de 3 revoluciones. Y sabemos que así funciona esta cuestión. Así funciona. Los de arriba abusan, los de abajo son muy pacientes, pero de cada tanto pierden la paciencia e irrumpen masivamente en el espacio político. Ahora, lamentablemente, la izquierda, que supo conducir dos de las revoluciones que nosotros, digamos, experimentamos en el curso de nuestras vidas, la revolución chilena, ¿no es cierto?, del periodo de fines de los 60, mediados de los 60 y hasta 1973, y después la rebelión popular, que fue desde el 83 al 90, digamos, que acabó con la dictadura. Bueno, la izquierda tuvo, digamos, se puso a la cabeza de ambas. Y la figura central es la figura del presidente Allende. El presidente Allende dijo que él había sido elegido para hacer las reformas necesarias, las reformas que había que hacer. Y usó la guitarra para hacer las reformas, no como otros que la usan para tocar música que le gusta, digamos, a otros o simplemente tenerla de adorno. Es decir, si el presidente Allende hubiera, digamos, no hubiera usado todas las atribuciones que tenía el Estado, ¿no es cierto?, en ese momento, y que todavía tiene hoy día muchas de ellas, el gobierno, no habría hecho los grandes cambios. El presidente Allende se demoró 57 días en presentar, por ejemplo, al Parlamento la nacionalización del cobre. 57 días. La presentó, asumió el 4 de noviembre y, a fines de diciembre de 1970 ya había presentado la ley de nacionalización del cobre. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado con este mismo asunto del CAE? Que allá está demostrado que terminar con el CAE no significaba más plata, sino que ahorrar plata al fisco. Eso es lo que se ha demostrado con la discusión de esta ley. Bueno, ¿qué hubiera pasado, ¿no es cierto?, si de inmediato el gobierno hubiera condonado todas las deudas, hubiera dado beneficios tributarios a los que ya pagaron la deuda, porque es un abuso cobrar por la educación, y además hubiera cortado el financiamiento al CAE, que es una atribución del gobierno, porque el que pone la plata en el presupuesto para financiar el CAE y ha seguido entregándole en este gobierno más de $1.000 millones por año, ¿no es cierto?, al CAE, ha sido este gobierno. Entonces, ahora, después de mucho y después de cumplida la mitad del gobierno, recién viene un proyecto que además sabemos nosotros que, como no hace condonación completa y como también le va a cobrar a los profesionales calificados, digamos, un mayor cobro, digamos, por esto, para que ellos financien la educación, cosa que también es muy injusta. Tampoco eso ayuda a que se movilice la gente a apoyarlo. Nosotros lo apoyamos porque sabemos que, como dice Vladimir, ¿no es cierto?, bueno, si la cosa es un paso adelante, hay que apoyarlo. Pero imagínense qué hubiera pasado si esto mismo se hubiera hecho en los primeros días del gobierno y se hubieran abusado a fondo las atribuciones del presidente para cortar el financiamiento al CAE, como hizo la presidenta Bachelet, por ejemplo, cuando introdujo la gratuidad. Ella lo hizo así. La gratuidad se presentó no porque hubiera una ley, sino que porque ella decidió que en el presupuesto, por vía presupuestaria, se iniciaba la gratuidad. Y así lo hizo. Y después el Parlamento, digamos, se discutió la ley, digamos, durante un tiempo largo. Bueno, eso, así hay que actuar, pues. Entonces, y así actuó Allende. Y eso es lo que se necesita para conducir este descontento gigantesco del pueblo justificado contra todo el sistema político. Así que, bueno, y una de las cosas que hay que hacer es acabar con este abuso del ahorro forzoso.
Y si se acaba con el abuso del ahorro forzoso, digamos, se mejoran las cuentas fiscales, se mejora ¿cómo se llama?, progresividad del sistema tributario, digamos, se duplican las pensiones. Todas esas cosas. ¿Y quiénes son los que pierden? Los 4 grupos que se están llevando toda la mitad de las cotizaciones, pues. Si esa es la verdad. Entonces estas cosas hay que hacerlas. Y la mejor manera de hacerla ahora, ¿no es cierto? En lugar de presentar estas leyes al Parlamento, ¿no es cierto?, que se las mejoran completamente, retirar eso. Y nosotros propusimos, ¿no es cierto?, junto con No Más AFP, o sea, propusieron Luis Mesina, Daniel Jadwe, y Sendo también firmó eso, y ahora el movimiento este que hay en Temuco está planteando lo mismo, ¿no es cierto? Que se deje libertad de acción, pues, a la gente, que vuelva al IPS los que quieran, y que, digamos, trasladen sus cotizaciones pasadas, las que ellos pusieron, y futuras, por supuesto, y que retiren el saldo, pues. Y una ley de ese tipo, digamos, estoy seguro que movilizaría al pueblo para, digamos, acabar con este abuso. En fin, entonces son, digamos, estrategias políticas que, digamos, no se han seguido como deberían haberse hecho. Necesitamos allendismo. Eso es lo que necesitamos para conducir esto, con el pueblo detrás, el pueblo levantado. Julio Valderrama, no sé si quieres intervenir también. Hola. Eh, no, Manuel, en realidad no. Agradecer nomás el informe, agradecer, me identifico mucho con las apreciaciones que se han hecho respecto a la situación, respecto al inmovilismo y al estancamiento en el que estamos sumergidos. Quedo muy preocupado, obviamente, con lo que dice el compañero Mario Villanueva respecto a la falta de interés o falta de compromiso, tal vez, digamos, dadas las condiciones en las que estamos. Así que quedo un poco perplejo, quedo un poco sorprendido, pero bueno, hay que seguir adelante. Eso. Muy bien, Mario. Muy bien, Julio. Bueno, entonces dejaríamos esta sesión de acá y los dejamos invitados a el miércoles último mes del mes, me parece que toca 23, que es el próximo miércoles. Vamos a tener la penúltima, no, quedan 2 sesiones, digamos, del ciclo Senda, la revolución social, que justamente, digamos, analiza la riquísima experiencia de 3 revoluciones en nuestro país y cuáles son los temas que vienen ahora. En el miércoles próximo se va a analizar el periodo de la concertación, o sea, el periodo posterior a la dictadura, digámoslo así, la democracia tutelada, en fin, o la democracia con límites, ese periodo. Y la siguiente va a ser el estallido. Entonces, en esa sesión, yo creo que va a ser muy interesante el análisis que se haga del estallido y la situación actual. Y esto lo hacemos a la luz del estudio de los aportes de la ciencia política a este concepto central de la ciencia política, que es el estudio de la revolución social. Si el pueblo ha intervenido en política cada 10 años en Chile en promedio, el que no toma en cuenta esto es un cretino. Y esto es lo que así lo define, no yo, sino que la ciencia política. En realidad no define a la persona, porque todos somos medios cretinos en realidad como personas. Pero me refiero yo que la actitud de cretinismo político es no tomar en cuenta el estado de ánimo y el estado de ánimo del pueblo trabajador. Entonces, y vamos a discutir en esa última sesión los conceptos de estrategia y táctica para la conducción de los periodos revolucionarios. Y así que lo dejamos invitado. Para el próximo miércoles que vamos a discutir el periodo de la concertación, digamos, de la democracia tutelada, y después, en la siguiente, vamos a discutir el 18 de octubre. Así que va a ser un ciclo muy interesante en este año tan importante que hemos estado viviendo. Muchas gracias y un abrazo a todos y todas, y nos vemos.
Muchas gracias a todos. Que estén bien. Chao, chao. Gracias. Adiós, que estén bien también. Adiós.